todo lo que vamos a trabajar el día de hoy, estas son las fuentes de donde sacamos la información. Hay varios libros, las guías, los mismos documentos que puse el Bachillerato Internacional y también documentos que otros profesores han facilitado para compartirlos con ustedes el día de hoy. Para empezar, ustedes saben que, bueno, como queremos empezar de cero, queremos estar clarísimos en que todos tienen dominados los aspectos básicos del ensayo. Todos saben que es un documento de 1600 palabras, Arial 12, a doble espacio, hay que indicar el conteo de palabras, todo lo que ustedes pongan ahí debe ser correctamente citado, a veces uno pone alguna ilustración como para explicar algo, entonces tienen que poner de dónde la sacaron. Esperamos que eso sea así para que no tengan ningún problema con el tema de la probidad académica. Harold, agregar ahí nada más que el título se recomienda que vaya centrado y en negrilla y que todas las páginas lleven enumeración. Esto por si Sí. a la hora de subirse o escanearse o enviárselas a los examinadores, acuérdense que eso se va digital y después a todos nos mandan ensayos de todos los colegios. Entonces, que uno pueda saber que la página 1 sigue la 2, porque hay estudiantes que a veces no enumeran las páginas y uno no encuentra coherencia, pero uno no puede preguntar si está bien o está mal porque uno no tiene numeración de páginas. Entonces es muy importante que eso lo lleve. Y eso para todas las materias, todas las investigaciones a veces ponen un índice, pero no numeran las páginas, entonces de nada sirve poner el índice, ¿verdad? Y solo una cosita más ahí, si usted escribe 1600 una palabra, eso es para que le penalicen y le quiten un punto. Porque el ensayo dice máximo 1600. Entonces, yo siempre les digo a los chicos, entre 1500 y 1600 está bien, ni menos, porque entonces denota que no hay calidad de análisis, ni más, porque entonces denota que usted no tuvo capacidad de síntesis para poder hacerlo en las 1600 palabras. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Dice que recuerde que en el ensayo de teoría del conocimiento usted se enfrenta a dos retos estructurales. Uno es cómo evitar que el ensayo sea simplemente un conjunto de afirmaciones, que los ejemplos sobre el ejemplo, o sea, que brincan de ejemplo en ejemplo con afirma y afirmas cosas sin argumento. Y el otro, cómo puede el ensayo conectar con los términos claves del título y desglosarlos. O sea, que cada argumento que usted haga tiene que estar centrado en los términos claves del título y desglosado con ejemplo y con contraargumento. Entonces, esos son los dos retos en cuanto a la estructura del ensayo principales que ustedes tienen que enfrentarse. Yo pongo un ejemplo, cuando ustedes, por ejemplo, ustedes conocen los inflables, cuando hay una fiesta o algún parque encuentran los inflables, cuando llegan y los montan, están completamente dobladitos. Se les ponen la manguera al aire y empiezan a desdoblarse. Eso hay que hacer con el título prescrito, como dice Janet, desglosarlos. Hay que desempacarlos. Cada palabra dentro del título prescrito tiene un significado, una importancia. Entonces deben analizarlos con mucho detalle. Es sumamente importante esta parte porque es la esencia de que el ensayo se centre en el conocimiento y no en contenidos básicos, que es lo que llamamos o de las disciplinas o de las áreas. Dice, ¿dónde se encuentran las preguntas de conocimiento? Entonces dice que yo siempre les presento este sándwich a los chicos y es como una realidad. Dice que hay unas preguntas que son de primer orden. Esa es la capa de abajo del sándwich, este mundo real que nosotros vivimos y complejo, que usted puede ir y tocarlo y verlo y saborearlo y creer en él o no creer. Luego está todo el relleno, que es la capa del centro, que es el conocimiento simplificado del mundo real. Es todo lo que las áreas de conocimiento nos cuentan sobre ese mundo real. Entonces, las matemáticas sobre los números, las ciencias naturales sobre las leyes de la naturaleza, las humanas sobre el comportamiento humano, las artes sobre todo lo que es aquella expresión literario, visual y escénico, y la ética sobre lo correcto e incorrecto, y la historia sobre el pasado documentado del humano. Entonces, todo ese alcance de cada uno de las áreas es todo ese relleno del sándwich. Pero hasta ahí no llegamos nosotros. Las preguntas de conocimiento están en la capa de encima del sándwich, que es donde están las de segundo orden. Es cuando nosotros vamos a evaluar, a discutir, a ver qué tipo de conocimiento se produce, si son fiables, si son certeros, si son seguros, si son útiles, si son de calidad. Entonces son todas esas palabritas transversales que llamamos, que supongo que ustedes las vieron, que es lo que hace que se esté hablando del conocimiento y no del contenido de las áreas, que es el relleno del sándwich, y tampoco del mundo real, que es este que nosotros percibimos sin ningún tipo de filtro ni análisis. Entonces, eso es para entender bien dónde nos ubicamos en el ensayo de teoría del conocimiento,
Pues los argumentos tienen que estar en la parte de la capa encima del sándwich, en el conocimiento, y los ejemplos en el relleno, porque son de las áreas, de lo que nos dice. Y el mundo real, pues solo cuando hacemos unas conexiones con nuestra vida personal a la hora de analizar los ejemplos. Este es un esquema muy básico, supongo que ustedes lo saben mucho, pero siempre hay que recordarlo porque a veces cuando tenemos las preguntas, nosotros creemos que son de conocimiento, pero si le hacemos este análisis, no pasa algún filtro de estos que son claves. Dice que tiene que tener 3 niveles. La pregunta de conocimiento es acerca del conocimiento, que lo que va a hacer es cómo se construye, adquiere, comparte o se usa o se evalúa el conocimiento. Eso indica que la pregunta es sobre el conocimiento. Cuando estamos hablando de que la pregunta tiene que ser abierta, es que son debatibles. Pueden tener varias respuestas plausibles o correctas, que es lo que decimos a veces. Lo que importa es que el análisis sea minucioso y preciso y esté respaldado con ejemplos y pruebas. Entonces, cuando la pregunta es abierta, puede tener una respuesta de una manera en una área y otra respuesta en otra área, que sea contraria a lo que dijo en la otra área. Y también dentro incluso de las mismas disciplinas del año. Entonces, eso es lo que hace que sea abierta. Por eso dice, son debatibles. Y la tercera característica de la pregunta, que es general, lo que indica es que está basada en términos de teoría del conocimiento. No son específicos ni de contenido. Lo que hablábamos del sándwich no está ni en la primera capa, ni está en el relleno de las áreas, sino que esos términos están en la capa de encima, en el mundo del conocimiento, que tiene que ver con lo que les decía de que si son certeros, seguros los conocimientos, si son fiables, si son verdaderos, si son, como dice aquí, necesarios, si son, los títulos dicen que se entienden y que implica responder cierto tipo de preguntas, que si son centrados en nosotros mismos como si fuéramos lo más importante, pues que son problemáticos, o sea, qué tipos de conocimiento nos está hablando, que si es más valioso este conocimiento que este para respaldar que el proceso sea más valioso o el que llegara al resultado final, que si lo que es certero está desprovisto de fiabilidad o si lo que es fiable puede estar desprovisto de certeza. Vea que todas esas palabras son lo que están ahí que hacen que sea general, ¿verdad? Y la pregunta como tal tiene que cumplir con esas 3 características. Por eso se hace de esa manera. Forma de construirla es qué es lo que provoca que hacer X en el área de conocimiento Y permita producir un conocimiento K, ¿verdad? Entonces, por eso ahí puse ese ejemplo. ¿En qué medida los modelos matemáticos producen conocimientos científicos certeros? Vea que en ningún momento estamos hablando que si los números racionales son esto, que qué características son las de los números, que si las matemáticas tal cosa. No, estamos hablando de los conocimientos matemáticos que se producen a partir de los modelos de qué tipo son. Entonces, eso nos estamos asegurando que estamos en la capa de encima del sándwich. No estamos ni en el relleno ni en la del mundo real. Este es un esquema, más o menos una estructura general de cómo construir el ensayo. Como dijo Janet, hay que copiar el título prescrito tal cual viene, o sea, exactamente como viene, no lo recorten nada, no lo simplifiquen, no lo interpreten, lo copien tal y como está. Se pone la introducción, viene el cuerpo del ensayo, vienen las 2 posibles respuestas o las 2 perspectivas, argumentos, contraargumentos, con sus respectivos ejemplos. Algo que es muy útil saber es que, por ejemplo, depende del área que usted utiliza, puede encontrar un argumento. Tal vez usted no puede encontrar un contraargumento, pero puede encontrar otro argumento en otra área que simplemente es una interpretación, otra perspectiva diferente. Eso puede suceder. A veces no tenga un contraargumento, tal vez tenga un argumento en otra área, que eso le va a permitir tener otra perspectiva, que eso es lo que busca también teoría del conocimiento, tener diferentes perspectivas, diferentes respuestas para una misma pregunta. Va a la conclusión y hay que evaluar. Evaluar es indicar una valoración de las posibles respuestas que usted presentó dentro del ensayo. Harold, agregar ahí que cuando terminan los ejemplos, si ustedes ven en esa estructura, hay una parte que para poder llegar al nivel 5, o sea, la máxima nota en teoría de conocimiento, dice, y se han extraído las implicaciones. Las implicaciones es que después de que usted puso el argumento, el ejemplo, el contraargumento y el ejemplo, usted pueda decir, entonces, ¿qué? O sea, entonces, ¿qué es? Como decir, ¿esto cómo hago para que se aplique a toda el área? Porque el ejemplo es algo concreto y específico de un área o de una disciplina. ¿Y cómo hago para que eso se generalice en el análisis que hago de ese ejemplo? Eso significa ver las implicaciones. Entonces es importante que dentro de ese esquema y nada lo tengamos claro ahí
y yo les puse ahí una referencia chiquitita que dice que en el libro de Oxford, que supongo que es el que ustedes usan de teoría del conocimiento, en la página, supongo que también ya lo conocen, de la 437 a la 445, viene buenos pasos para decir cómo construir todo el ensayo, por si acaso alguno todavía no lo ha visto, pues le ayuda bastante a complementar este esquema básico. Un párrafo, en forma general, pasa mucho que a veces uno escribe y dice, esto es importante, pero no dice por qué, o esto es útil y no dice por qué. El completar el párrafo de una forma correcta le da validez. El examinador realmente busca todo esto. Lo que está proponiendo ahí la frase, en este caso, una afirmación de conocimiento, el desarrollo, qué evidencia. La evidencia puede ser el ejemplo que usted pone. De tener un balance. Cuando hablamos de un balance, es que usted cuando propone ejemplos, no se esfuerce en poner 3 párrafos de uno y solamente un párrafo del otro. Tiene que haber un balance, un equilibrio. Y tiene que evidenciar que hay un análisis. En un libro de TOC se comenta mucho lo que es la amplitud y la profundidad. Hay gente que analiza muy profundamente un ejemplo y eso le va a restar amplitud. Debe permitir tener un equilibrio en lo que es la amplitud y la profundidad. Otra cosa es que muchas veces usan varios ejemplos. Eso va a ser muy amplio y va a ser muy poco profundo. Entonces deben tener un equilibrio, un balance en lo que están escribiendo. Entonces buscar siempre ese equilibrio entre profundidad y amplitud. Esto se amplía mejor directamente cuando vamos a hablar de lo que es el ejemplo, porque ustedes normalmente a veces les es muy fácil construir el argumento, pero no le hacen y le ponen el ejemplo, pero no le hacen el análisis bien, o ponen ejemplos y análisis y no hay argumento. Entonces tiene que haber un equilibrio. Dice que el ensayo necesita un equilibrio entre análisis y descripción de los ejemplos. Describir el ejemplo obtenido de las áreas de conocimiento y los ejemplos obtenidos del conocimiento personal. Porque algunos dicen, ya, y si me están diciendo que en el área, ¿dónde pongo lo personal mío? Bueno, vea que dentro del análisis y descripción del ejemplo del área, entra el ejemplo personal suyo. Luego dice que el análisis de un ejemplo bien hecho es cuando usted lo vincula ejemplos con ejemplos o vincula ejemplos con el marco de conocimiento o las formas de conocimiento. Cuando hace un desglose conceptual de la pregunta del título con el ejemplo a la hora de analizarlo. Cuando dice qué características del ejemplo garantizan que el resultado final sea el conocimiento y no contenido, ¿verdad? Para estar en la parte encima del sándwich, en la capa de arriba. Y de qué manera son típicos esos ejemplos para realmente respaldar lo que usted le está preguntando el título. Porque yo siempre les digo a los chicos, el ejemplo no es un adorno, ni tampoco es brincar de ejemplo en ejemplo, que son muchos adornos. A veces menos es más, para poder mantener lo que Harold les estaba diciendo de la amplitud y la profundidad. Entonces vea que el cuadrito de la descripción es más chiquitito que el del análisis en esa diapositiva que ustedes están viendo. ¿Eso qué implica? Que el ejemplo como tal, menos descripción, pero que sí sea claro, pero sí bastante análisis para que realmente se vea que se está hablando del título y respondiendo al título. Y se busca también que los ejemplos sean bastante investigados. No caer en los clichés de que, por ejemplo, cuando es en ciencias naturales, muchos hablan del átomo, de la evolución, o por ejemplo en otras áreas hablan de la gravedad, bueno, en algunas ciencias, la gravedad, o hablan de la Segunda Guerra Mundial. O sea, buscar ejemplos un poco más profundos, no limitarse a lo más simple. Los examinadores les gusta encontrar, que hubo investigación por parte del estudiante. Eso se complementa con la diapositiva que sigue, donde nos dice que los ejemplos y conclusiones los ejemplos son concretos y específicos y las conclusiones son generales. Entonces ahí vea que es el juego que ustedes tienen que tener. Dice, dado que los ejemplos suelen ser casos únicos y las conclusiones que se exigen en los ensayos de TSC son generales, el alumno debe hacer generalizaciones a partir de los ejemplos, ¿verdad? Esto significa que los mejores ensayos producirán un argumento en el que se muestra por qué los ejemplos utilizados son de algún modo típicos de esa disciplina o de esa área. O sea, típico quiere decir que se pueden aplicar a toda el área. O sea, que las conclusiones o el análisis que usted sacó de ese ejemplo, del argumento, se puede aplicar a toda el área o la disciplina. Los ensayos en los que no se hace esto suelen ser listas de ejemplos analizados y no hay implicaciones, por lo tanto no hay profundidad ni amplitud. Sí, hay gente que hay en el nivel de poner un ejemplo y lo analiza, otro ejemplo y lo analiza, y es un chorro de ejemplos que no tienen profundidad. Entonces eso obviamente le baja la calidad del ensayo y la nota. Una de las partes que el examinador siempre busca es las implicaciones.
que es entonces qué, o sea, con lo que uno está analizando, bueno, y esto entonces qué, ¿ok? Entonces, para cada uno de los cierres, de los ensayos, es muy importante poner las implicaciones, casi que poner explícitamente, y las implicaciones de esto son estas. Darle una pista al examinador de que usted está poniendo las implicaciones de una forma explícita y clara en el ensayo. Y ahora vamos con ejemplos de diferentes partes de los ensayos. Por ejemplo, una introducción y que es lo que el examinador encuentra de la misma. En esta es muy importante que veamos que un título, esto se las voy a leer un poquito porque es como la cara del ensayo, es como la presentación. Si el ensayo como tal, la introducción está mal, casi se puede decir que el resto está mal. Entonces, como cuando yo veo la cara de ustedes, entonces ya uno, usted sabe que dicen que los ojos son las ventanas del alma, ¿verdad? Entonces, uno ve a la persona y como que eso ya le dice cómo es ella. Entonces, el ensayo, la introducción es básico que usted pueda agarrar el título del ensayo y dejarle bien claro al examinador que usted entendió qué le está pidiendo que haga. Entonces, voy a leer esta. Yo sé que es un poco tedioso, pero la voy a leer para que nos quede claro que a partir de aquí, cómo se puede desglosar todo el resto del ensayo. El título es Las matemáticas disponen del concepto de prueba rigurosa, que conduce al conocimiento certero y absoluto de algo. Considera hasta qué punto sería posible alcanzar la certeza en matemáticas y al menos en otra área de conocimiento. Ese es el título. Entonces el chiquito viene y escribe esto. Cuando entregué mi trabajo en matemáticas de alto nivel que analizaba si era o no posible que una determinada población animal alcanzara los 10.000 miembros en 5 años, tuve que comprobar varias veces que los cálculos eran correctos para estar seguro de haber dado la respuesta adecuada. El sentimiento de confianza que uno tiene respecto de la conclusión es lo que llamamos certeza. Y me dispongo a explorar esta idea en 3 áreas distintas. En primer lugar, prestaré atención a la prueba matemática rigurosa en donde las conexiones entran los distintos pasos que explicitan con el fin de lograr la certeza dentro de un sistema cerrado de matemáticas. En segundo lugar, en el campo de las ciencias parece imposible obtener una certeza completa, de modo que estamos hablando más bien de grados de certeza, la cual la mayor parte de las veces basta para que sea aplicable en la vida diaria según una prueba definitiva. Por último, desde un punto de vista ético existe un conflicto potencial entre razón y emoción, con miras a obtener certezas, lo cual causa que la certeza universal resulte imposible. Trataré de demostrar, aquí está la tesis del muchacho, que si bien parece que existe un contraste entre las certezas de las distintas áreas del conocimiento, también existen a menudo grandes semejanzas. Vea que el chico ni inventó palabras, ni siquiera utilizó sinónimos, se centró en todo momento en que le están preguntando, considera hasta qué punto sería posible alcanzar la certeza en matemáticas y al menos en otra área del conocimiento. Y él lo va a hacer en 3 áreas, porque dice que al menos en otra, o sea, tenemos 2. ¿Qué le dice el examinador a esta introducción para que tengamos idea qué tiene que haber en la introducción? Es una muy buena introducción. Toda la atención está centrada en la cuestión del conocimiento. Significa la certeza cosas diferentes en las diversas áreas de conocimiento. La monografía está formulada, dice monografía porque es una traducción del inglés, en realidad es el ensayo. Está formulado con un lenguaje claro. La estructura es fácil de seguir y conduce hacia un punto concreto. El ejemplo empleado es personal, original y bastante razonable. Está usando partiendo de una experiencia, de una evaluación interna de él. Las distinciones que es preciso hacer en el trabajo se indican con claridad y las últimas líneas de la introducción contienen una tesis para presuntamente poder desarrollarla más adelante en el cuerpo del texto. El término certeza queda aclarado de manera concisa y sin ayuda de ningún diccionario. Es interesante. Entonces, vea que la introducción es, como les digo yo, como los ojos al cuerpo y al alma. Dice, ¿qué va a hacer usted en el ensayo? Sí, importante recalcar lo que decía Janet, el tema de las definiciones de diccionario. Es mucho más valioso que sean definiciones nacidas de ustedes. Que ustedes sí lean, se informe y tengan cierto nivel de exactitud, pero que sea de ustedes. Más bien es penalizado cuando ponen de la academia, por ejemplo. Entonces, vale más que sean definiciones de ustedes, personales, de su propio conocimiento. Como dice Janet, que ustedes van construyendo el ensayo. Ahora tenemos aquí la pregunta de conocimiento. O sea, después de la introducción, ya se va presentando
en otro ensayo, siempre aprenderemos más de la vida y de la personalidad humanas gracias a las novelas que gracias a la psicología científica. ¿Estás de acuerdo? Entonces viene aquí el texto que responde el estudiante. El lenguaje es una forma importante. Aquí empieza con 3 puntos porque no es la introducción, ya está avanzado en el ensayo. El lenguaje es una forma importante de conocimiento, tanto en literatura como en psicología, pero se usa de modo distinto en cada área. Cuando Esquer escribe sobre un infinito silencio en el que el alma de Tita se contrajo, no se refiere a que el alma de Tita se viese erocida en el sentido literal. Para muchos ateos, Tita ni siquiera tiene alma, y pese a ello los lectores encuentran un significado a esas palabras con independencia de su filosofía. Las palabras dicen algo más que el significado físico exacto. En literatura las palabras hacen algo más que expresar el hecho simple y por consiguiente dan pie al cliché leer entre líneas. Los autores y autoras trasladan significados mucho más profundos, que son comprensibles para los humanos y que permiten ver el punto de vista de otra persona, mediante el uso de las palabras en un sentido más artístico y no tanto psicológico, en su sentido científico. Así es como funciona el juego del lenguaje en la literatura. Entonces, lo que encuentra el examinador es el párrafo a favor de manera explícita una buena pregunta de conocimiento. El párrafo a favor de la pregunta, ¿qué tipo de verdad puede transmitir el lenguaje no literal como el de la literatura? Cumple pues los criterios para ser considerado una buena cuestión de conocimiento. Vean que este ejemplo está conectado directamente a la literatura como área de conocimiento. La pregunta no se mueve en un ámbito abstracto, sino que se incluye una situación específica a través de un ejemplo original, extraído de un texto. Pese a que el foco está claramente puesto sobre la pregunta de conocimiento, se echa en falta un mayor nivel de detalle y elaboración. Existe una conciencia de la multiplicidad de puntos de vista en la elaboración del análisis, aunque la perspectiva atea es bastante desechable e innecesaria. Vean ustedes, chicos, que este es un párrafo claro que está hablando y contestando una pregunta de conocimiento, pero implícita. Usted en ningún momento está viendo en el párrafo la pregunta que aquí el examinador está diciendo que contesta el muchacho. ¿Qué quiere decir esto? Que las preguntas en el ensayo, contrario a la presentación, pueden estar explícitas, significa que lleva los signos de pregunta como la puso aquí el examinador, y implícita es que aquí la está respondiendo, pero la pregunta no está, y que está directamente vinculada con el título. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque a veces a uno le sobran palabras. Entonces, ¿qué hace uno? Tiene la respuesta, está totalmente vinculada con el título, quitemos la pregunta. El uso de los ejemplos, como comentamos, esto da mucha fuerza en nuestros argumentos. O sea, un argumento sin los ejemplos realmente le falta todavía desarrollo. Dice, es un exceso de simplificación afirmar que algunas formas de conocimiento proporcionan hechos y otras interpretaciones. Entonces dice, el universo se rige por la teoría cuántica. Buddy Holly es un buen músico y un cuadrado tiene 4 ángulos rectos. Todos ellos son datos extraídos de distintas áreas de conocimiento e implican el uso de diferentes formas de adquisición de conocimiento. Pero son hechos, son interpretaciones, o acaso es posible que sean ambas cosas. Entonces dice que los ejemplos usados son realmente magníficos. Esas son apreciaciones del examinador. Esto sí es un párrafo introductorio. Los ejemplos han sido visiblemente seleccionados para contrastar e inmediatamente poner de manifiesto el problema de la distinción entre hecho e interpretación. En ese sentido es muy satisfactorio, pero si no se vuelve más adelante sobre ellos, entonces no serán desarrollados suficientemente y darán la impresión de ser prescindibles. O sea, si uno pone los ejemplos, tiene que utilizarlos más adelante para analizarlos. Si el ensayo vuelve sobre estos ejemplos y los elabora debidamente, entonces podrán proporcionar un hilo narrativo del que cuelguen los puntos del análisis. Podrán servir a modo de sólida estructura para un tema muy abierto. Como comentamos ahora, vean que los ejemplos no son tan básicos, son ejemplos muy analizados, muy rebuscados. La teoría cuántica, pero el tema de la música y la geometría en este caso. Y Harold, agregar aquí que este ejemplo está aquí solo para que ustedes se den cuenta que la descripción del ejemplo como tal, vea que son 2 renglones. Lo que viene y lo que falta es todo el análisis, que es lo que dice aquí el examinador, ¿verdad? Que el ejemplo puede ser buenísimo, que está muy bien, que calza perfectamente con las 3 preguntitas que él se hace para hacer el análisis respectivo hacia el título, pero que así como tal, si solo se deja el ejemplo, no dice nada, y que no hay que describir tanto el ejemplo.
Lo que hay que hacer es un buen análisis, que es donde se vincula al título. Hay estudiantes que usan ejemplos en historia, por ejemplo, entonces cuentan toda la historia, hacen una descripción de la historia y realmente eso no es lo que busca en TOC. Como dice Janet, una descripción muy clarita, muy sencilla, muy sucinta, 3, 4 renglones, y el resto sí, lo más profundo debe ser el análisis. Y tenemos un ejemplo de conclusión. Igual empezamos con de cuál título viene, de cuál título prescrito se sacó. Nuestros sentidos nos dicen que, por ejemplo, una mesa es un objeto sólido. La ciencia nos dice que una mesa es mayormente un espacio vacío. Así pues, tenemos dos fuentes de conocimiento que entran en conflicto. ¿Es posible solucionarlo? Entonces, al final del ensayo vendría que, a modo de conclusión, parece que el conflicto y la contradicción son consecuencias naturales de vivir en un mundo en el que hay diferentes formas de conocimiento, cada una con su punto de vista correspondiente. Si podemos o no podemos conciliarlos depende de la naturaleza del conflicto mismo y del grado en el que estemos preparados para aceptar o cuánto estemos dispuestos a trabajar para ponerle solución. Algunos conflictos se resuelven simplemente comprendiendo las limitaciones e idiosincrasias de las diferentes formas de conocimiento. Otros tienen en cuenta el diferente contexto de la persona que posee el conocimiento. No obstante, algunos conflictos conviene dejarlos sin resolver, como sucede con la paradoja de la fruta asiática durian, ampliando y enriqueciendo de este modo la totalidad de la experiencia humana. Vean que deja claro que hay diferentes grados de solución de los conflictos. Es una conclusión muy buena. Lenguaje claro y simple. Buen resumen del argumento. Aborda directamente la cuestión de conocimiento. Cabe notar que pese a la complejidad de la respuesta, depende de la naturaleza y de cuál sea nuestro enfoque. Los puntos no son una simple reiteración de detalles. Este es un ejemplo de cómo distanciarse del contenido, aunque queda espacio para algo más. El ejemplo de la fruta durian se citó en la introducción y se ha empleado para fortalecer y adornar y envolver el trabajo. Es importante aquí, chicos, que si ustedes ven que la introducción con aquel título retomó todas las palabras y desglosó lo que iba a contestar del título, en la que inclusión es retomar el título otra vez y desglosar todo lo que usted demostró en el desarrollo y se propuso hacer en la conclusión. Entonces, esta es lo que hace el amarre o el hilo conductor en todo el ensayo. O sea, que esto dice el título, esto es lo que me propongo hacer con el título, esto es lo que demuestro y esto es lo que concluyo de lo que demostré unido a lo que me propuse hacer. Entonces, es un andamiaje como el esquema que les pusimos antes, que era gráfico, para ver cómo realmente el ensayo contesta el título y no se sale de él o se desvía. Que eso es lo que dicen cuando el título no es pertinente, las preguntas no son pertinentes, significa eso, que hacen análisis súper profundos, bien hechos, buenas preguntas de conocimiento y todo, pero no tienen que ver con lo que le pregunta el título. Entonces ahí no es pertinente, eso no se califica. Sí, hay gente que le gusta proponer preguntas de conocimiento y todo el ensayo se centra en responder la pregunta y no debe responder el título. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque se desvían a veces. Esos eran ejemplos de diferentes partes del ensayo. Ahora hay ciertos tips que vale la pena que ustedes tomen en cuenta a la hora de pulir o redactar el ensayo. El ensayo es un texto literario y un texto formal, ¿verdad? O sea, no es algo coloquial, no es algo de impresiones o de lenguaje ordinario. La redacción no puede permitir interpretaciones múltiples. O sea, que usted debe dejar muy claro cuál fue su tesis, su posición y cuál fue su respuesta. La longitud y contenido de la introducción dice que es del 10 al 15% del texto. No está establecido así, pero la idea es que haya un párrafo pequeñito que introduce claramente y como usted lo vio, que el desarrollo sea más amplio y la conclusión también sea pequeña, pero que resume lo que dijo anteriormente. Entonces, para que no nos quedemos hablando que a veces nos vamos en muchas cosas, se puede usar anécdotas, citas o preguntas. Si el título plantea su desarrollo en áreas de conocimiento, debe señalarse con cuáles se va a trabajar, ¿verdad? Si el título le dice 2 áreas, usted tiene que señalar 2 áreas. Si le dice que no tiene área ni disciplina, pues usted lo hace en áreas y disciplinas, pero no tiene ninguna responsabilidad de hacerlo equilibradamente. Definiciones, ya Harold lo dijo antes, yo también, solo si son necesarias y deben usarse en la argumentación contextualizadas en el área. Nunca se define una palabra porque el diccionario dice así. Si necesito definir una palabra, se define en el contexto del área que voy a utilizar.
Digamos, valioso. ¿Para qué me dicen a mí que es valioso? No sirve de nada. Ahora, si usted me dice que un proceso valioso de matemáticas es esto, porque va a usar el área de matemáticas, ahí sí está claro en la argumentación. Si usted me dice a mí entender, ¿para qué me definen qué es entender del diccionario de la Real Academia? No sirve de nada. Ahora, si usted me dice entender en matemáticas, que es que estoy haciendo esto, o entender en psicología significa esto, pues entonces ahí sí está usted haciendo una definición en el argumento y contextualizado en el área. Dice, todo el texto debe estar dirigido a explicar el título y debe tener en cuenta la comprensión de las preguntas de conocimiento y calidad del análisis de las preguntas de conocimiento que se desprenden o que están implícitas o explícitas en los títulos. Porque aquí hay un título, digamos, en esta vez que tenemos nosotros que la pregunta está clarísima. ¿Por qué podría ser problemático esto? ¿Verdad? La pregunta ahí está explícita y usted no puede inventar más preguntas. A usted le están preguntando eso y eso es lo que debe contestar. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Los ejemplos redactados con los detalles necesarios y suficientes y deben dejar clara su relación con el argumento y el título. Si no hay esa relación clara con el argumento y el título, mejor no lo pongan, le está quitando palabras innecesariamente. Se debe evitar las generalizaciones y el uso de palabras como todos, ninguno, siempre, nunca y absoluta. Son puras generalizaciones que usted no puede demostrar. Y el ensayo es sobre el conocimiento. Entonces, si no puede demostrarlo sobre el conocimiento, pues no lo use. Esquema simple, argumento, explicación, ejemplo, como ya se los vimos en el esquema. Se puede agregar contraargumento y contraejemplo, ¿verdad? Como ya se dijo, que puede ser con la misma área o en la otra área, o con una disciplina y contraargumenta con otra disciplina. Mucho cuidado con la redacción. Una mala redacción puede invalidar el trabajo. Hagan que otros lean su trabajo. Oraciones y párrafos breves. Usen signos de puntuación, particularmente los puntos seguidos. Un párrafo, yo le digo a mis alumnos, es una idea completa. Entonces, yo no puedo hacer un párrafo de más de 14 palabras, de 14 renglones, perdón. ¿Por qué? Porque entonces ya no está haciendo un párrafo, está haciendo uno con otro párrafo. Tampoco puedo hacer un párrafo de 2 renglones porque a veces no dice nada. Entonces, hay que saber cuándo poner un punto de aparte y cuándo es un punto de seguido. Que eso suena como muy simple, pero yo recibo ensayos que son 3 páginas seguidas y no hay ninguna punto de aparte. Entonces uno dice, ¿a dónde concluyó el párrafo, la idea completa, verdad? Entonces, esos son, aunque no se califica, sí es importante que se comprenda la estructura. Respetar el límite de palabras 1600, ¿verdad? No hacer palabreo, dice ahí, no hacer cosas así, sino ir directo a lo que le preguntan. Y la longitud de la conclusión similar a la de la introducción, ¿verdad? Vea que vimos 2 ejemplos que son similares. Sobre su contenido no debe incluir nada nuevo, ningún ejemplo nuevo. Vea que el ejemplo que él usó ahí es porque lo había usado en la introducción. Solo una síntesis de los argumentos que sustenta la postura que se defiende o la respuesta precisa a la pregunta. Esos son 10 cosas generales como para poder entrar a lo que, bueno, esto importantísimo que ya se dijo antes. Cualquier cosa que usted use que no sea suyo, parafraseado o en comillas, que es citado exactamente, copiado del texto, mejor cítelo. Todo lo que es referencia entre paréntesis y al final no suma palabras, pero sí te da integridad y te evita que te pongan un plagio. Un plagio en teoría del conocimiento implica que no tienes el diploma, porque pierde teoría y pierde todo lo demás, porque no le dan el diploma, le dan certificados por materias. Aquí ustedes saben el complemento que son TOC y monografía, los puntos extra que proporcionan las 2 materias. Siempre vale la pena esforzarse por hacer buenos trabajos y alejarse lo más posible de la letra E, ¿verdad? Una letra E automáticamente les impide obtener el diploma, únicamente certificados. ¿Qué les digo? Que aunque la proporción es baja, por ejemplo ahorita en mayo, que no hubo exámenes, que es una posibilidad que es latente en nuestro momento, que podría no haber exámenes en noviembre, TOC se va a calificar exactamente igual que siempre. Y la gente que en mayo no presentó exámenes, la proporción que no ganó el diploma fue muy baja, fue un 1.82%. Entonces hay muchas posibilidades de que nos vaya muy bien en TOC, obviamente siendo un muy buen ensayo y presentación. Eso es importante tenerlo en cuenta, que a pesar de todo, teoría y conocimiento y la monografía se van a calificar exactamente igual. ¿Cómo se califican? Ustedes deben de tener esa diapositiva que sigue, ahí al dedillo, les digo yo siempre a los chiquillos, impresa, ahí andarla en la mano, en el celular, en lo que usted tenga, para cada vez que estás haciendo el ensayo o revisándolo, tengas claramente que la pregunta madre que va a ver el examinador es
si ha presentado el alumno un análisis apropiado y convincente de las preguntas de conocimiento al discutir el título. Eso está en la página 63 de la Guía de Teoría del Conocimiento, que yo les digo que es lo que el BI nos exige a nosotros. ¿Y cómo se desglosa esa pregunta? Si ha comprendido el título prescrito, cuando usted todo lo explica y lo demuestra ahí. Si ha comprendido las preguntas de conocimiento que están explícitas o implícitas en el título y las ha vinculado con preguntas de conocimiento, que ya son las que usted crea. Si ha desarrollado un punto de vista detallado, persuasivo, acerca del tema y de las preguntas de conocimiento apropiadas. Esta es la introducción al instrumento de evaluación, que algunos chicos a veces no lo ven. Por ejemplo, aquí hay dos palabras claves. Dice arriba que sea convincente y abajo que sea persuasivo, porque el examinador va a buscar propiamente eso, ¿verdad? Dentro del instrumento, vean abajo las palabras que son como descriptores, que nos permiten dar una calificación al ensayo, que sea convincente, bien logrado, que sea con criterio, persuasivo. Esas dos palabras que están atrás son las que el examinador va a buscar para darle el nivel 5, que sería una A en el ensayo. En este instrumento de evaluación es importante, chiquillos, que ustedes lo tengan a mano y que se lo apliquen ustedes a su ensayo antes de entregárselo a su profesor, y que se utiliza del nivel más bajo hacia arriba. Porque usted agarra su ensayo y empieza a ver, bueno, tiene algunas preguntas de conocimiento pertinentes, es principalmente descriptivo, entonces te dice, bueno, eso todo lo tengo, vamos al otro nivel. Aquí tiene preguntas de lo que está en negrilla, lo que lo hace la diferencia. Yo creo que todos ustedes están para que estén en el nivel 5. Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar? ¿Qué hay aquí? Dice que se centra en todo momento en preguntas de conocimiento, conectadas con el título, las cuales se han desarrollado mediante la investigación de diferentes perspectivas y vinculadas de manera eficaz con áreas de conocimiento o formas de conocimiento. Entonces, vea que para usted demostrar una comprensión de las preguntas de conocimiento, que es lo que dice la primera parte del instrumento, tiene que haber conseguido diferentes perspectivas, calidad de investigación y que sean pertinentes a lo que el título le pide. Pero si le pide usted la segunda parte, que es la calidad del análisis de esas preguntas de conocimiento, lo que le pide es que los argumentos sean claros, respaldados con ejemplos de la vida real. No cometan el error de poner ejemplos hipotéticos o inventados. Se nota de una vez ahí que eso no es real. Y han sido evaluados, o sea, el ejemplo no solo que sea de la vida real, sino que ha sido evaluado eficazmente y se ha explorado exhaustivamente los contraargumentos y se han extraído las implicaciones. Los ensayos no llegan a nivel 5 porque va que eso no lo tiene el nivel 4. Que se han explorado exhaustivamente los contraargumentos, no está. Solo dice que se exploró los contraargumentos y que se extrajeron las implicaciones, tampoco está en el nivel 4. Entonces, si esa parte de análisis no logra llegar a usted, no va a pasar al nivel 5. Y por eso, entonces, la calidad del análisis, la comprensión de las preguntas, no requería ese nivel, sino un 4 o un 3. Usted sabe que la media a nivel mundial y la mayoría estamos en nivel 3, ¿verdad? Que se saca la C, que son la mayor cantidad de letras. ¿Verdad? Entonces, es ver esos detallitos de las palabras que hay ahí en negro para poder ver qué tiene su ensayo y cómo hago para mejorarlo al que sigue. De acuerdo a todo esto que le estábamos explicando hoy, por eso los tips que les íbamos dando y qué son las implicaciones, los ejemplos, la introducción, cómo hacer los análisis, eso, qué es lo que te ayuda a que cuando aplicas este instrumento, entonces usted diga, ah, bueno, sí llega al nivel 5. Junto con el ensayo, hay que llevar un formulario que lleva los tres momentos, las tres interacciones del ensayo. Ustedes ya tuvieron las tres interacciones con el profesor. Una fue cuando discutieron el título, la otra cuando discutieron un esquema del título y la otra cuando le presentaron un borrador completo. El profesor es el que debe dar fe de que usted hizo ese ensayo y es la única manera si él lleva ese control. Por eso al final, cuando se pone el nombre del profesor, el nombre del alumno, el número de convocatoria, el código del colegio y la fecha, y aquí a la par lleva la fecha de cada uno, eso lo que da fe es de que realmente el trabajo se hizo, como se tenía que hacer en esas etapas de proceso. Pueden haber más interacciones, eso no importa, pero esas tres son las que se registran. Y este formulario no lo sube el estudiante a la página de candidates.io.org. Este lo sube es el coordinador a esa misma página, pero que ustedes no tienen acceso a subirlo. Y el formulario, pues sí, como lleva el nombre y todo ese no se va anónimo.
Eso es otra cosa que se me olvidó recordarles. El ensayo se va totalmente anónimo. ¿Qué quiere decir? Que no lleva ni nombre del colegio, ni números de convocatoria, ni nada. Solo por fuera el archivo dice su código personal, que es el que es con letras y números, alfanumérico, y ensayo de teoría del conocimiento si quiere poner. En cambio, el formulario no, porque el formulario lo que hace no vale ningún punto. El formulario no está ni bueno ni malo. Ahí lo único que es cómo el profesor y el colegio dan fe de que el estudiante hizo el ensayo. Es totalmente diferente a lo de la presentación. Perdón. Siga, Harold. Es un tema de probidad académica. Es como para verificar que el estudiante cumplió un proceso. No fue que de la noche a la mañana apareció con un ensayo terminado. Por eso es que lleva el nombre del estudiante, para verificar que hubo un seguimiento y el profesor da fe de que es original del estudiante.